Hola estimados amigos, gracias por suscribirse para formar parte de este canal. Sean bienvenidos a esta serie de comprensión lectora. La secuencia es: primero, dar una lectura a todo el texto. Segundo, dar lectura a las preguntas y alternativas. Tercero, seleccionar la oración u oraciones del párrafo que contengan la respuesta a cada pregunta. Y finalmente, seleccionar la alternativa correcta. Así que empecemos. ¿Qué tienen en común la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Reino Unido y el del no en el referéndum por la paz en Colombia? En los tres casos se trató de campañas muy polarizadas y, tras el resultado, se habló del papel de las plataformas digitales que habrían intoxicado a estas campañas con noticias falsas e influido de ese modo en su resultado, en todos los casos inesperado. A raíz de estos eventos, la expresión posverdad pasó a ocupar un gran espacio en los medios de comunicación. El diccionario Oxford define el término como circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. En esta era de la posverdad, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso a sabiendas de que son falsas, cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan. Pero, ¿es la posverdad un fenómeno nuevo? ¿No han existido antes noticias falsas? ¿Qué motiva que ahora hablemos y debatamos ampliamente sobre la posverdad? La respuesta es que los paradigmas de acceso a la información han cambiado y, frente a estos cambios, la forma en que nos comportamos ante las noticias cobra incluso mayor relevancia. La prensa y los informativos de televisión pierden audiencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, entre las cuales las redes sociales han pasado a ser hegemónicas. Según un estudio de 2016 del Pew Research Center, un 62% de los adultos estadounidenses obtiene la mayor parte de la información a través de las redes sociales. 4 años antes, el porcentaje era de 49%. Este dato confirma lo que ya señaló el Digital News Report en 2015. Los informativos tradicionales pierden terreno en favor del vídeo en línea, sobre todo entre los menores de 35 años. El Digital News Report destacó además el rol cada vez mayor que juega Facebook en encontrar, discutir y compartir información. Esta nueva forma de consumir contenido informativo, sin embargo, no es inocua. Una de las principales características de las redes sociales es que ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. En la práctica, esto impide que nos lleguen puntos de vista en conflicto con el nuestro, obstaculiza el acceso a información que podría desafiar o ampliar nuestra visión del mundo, y convierte nuestra experiencia virtual en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas, donde las visiones diferentes se descartan o se representan de forma minoritaria. Este efecto de la burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas, que hacen a los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política. Un reciente estudio de la IMT School for Advanced Studies en Italia señala, por ejemplo, que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas, como aquellas creadas para desacreditar a una persona o tergiversar un hecho público,
persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una narrativa propia. De esta forma, resulta difícil construir un debate real en una esfera pública compartida, y el comportamiento político se vuelve impredecible. Pero resulta relevante notar que quienes asisten a cursos sobre alfabetización mediática incrementan su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. Por ello, es positivo que, en los últimos años, se hayan multiplicado las iniciativas de alfabetización mediática dirigida a jóvenes, así como a ciudadanos en general. La herramienta digital estadounidense conocida como la Iniciativa de Polarización Digital, por ejemplo, hace participar a estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de noticias de Twitter o Facebook. No solo investigan, sino que además dotan de contexto y sentido común a noticias que van desde el fraude electoral a artículos sobre un nuevo tratamiento contra el cáncer. Del mismo modo, la compañía de medios francesa France 24 utiliza la página web de su programa Les Observateurs para enseñar metodología del trabajo periodístico y estimular el sentido crítico de los espectadores. Estamos aparentemente ante el desarrollo de un movimiento hacia la alfabetización mediática, nacido paradójicamente del auge de la posverdad. Ojalá tenga éxito. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información, de tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. La alfabetización mediática puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. Es responsabilidad de todos luchar contra la creciente tolerancia al engaño y a la mentira. Adaptado de Fake News, una oportunidad para la alfabetización mediática, de Nuria Fernández García. Pregunta número 1. La autora del texto se apoya en una fuente para sustentar, principalmente, la idea de que los jóvenes tienen dificultades para distinguir entre noticias reales y noticias falsas. ¿Cuál es esta fuente? Alternativa A, Digital News Report. Alternativa B, Universidad de Stanford. Alternativa C, IMT School for Advanced Studies. La respuesta a esta pregunta lo contiene el párrafo número 5. Y lo de color azul nos dice: el presente podría parecer poco prometedor. Según un estudio de la Universidad de Stanford, un 82% de estudiantes de secundaria en un estado como California, Estados Unidos, no puede distinguir entre una propaganda y una noticia real en una página web. Entonces, la respuesta es la alternativa B, Universidad de Stanford. Pregunta número 2. En el texto, ¿a qué se refiere la noción de posverdad? Alternativa A, a un contexto en el que las noticias se aceptan cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan, sin importar su veracidad. Alternativa B, a un tipo de noticias que se difunden a través de los medios de comunicación, independientemente de su veracidad. Alternativa C, a la capacidad de evaluar la veracidad de la información nueva proveniente de las redes sociales y otros medios digitales. Vayamos al párrafo 1 y en la última oración de este párrafo nos dice: en esta era de la posverdad, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso a sabiendas de que son falsas, cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa A. La noción se refiere a un contexto en que las noticias se aceptan cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes las adoptan, sin importar su veracidad.
Pregunta número 3. En el texto, ¿cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto de burbuja? Alternativa A. Las redes sociales ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. Alternativa B. La prensa y la televisión pierden audiencia frente a los medios digitales, sobre todo entre los jóvenes. Alternativa C. Las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, vayamos al párrafo número 4. Si leemos lo de color azul, nos dice: este efecto de burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas, que hacen a los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política. Y se nos da un ejemplo. Nos dice que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas, como aquellas creadas para desacreditar a una persona o tergiversar un hecho público, persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C. Las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes pasajes del texto muestra que la autora está a favor de la alfabetización mediática? Alternativa A. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información. Alternativa B. La iniciativa de polarización digital hace participar a estudiantes universitarios en el análisis de la verdad de noticias de Twitter o Facebook. Alternativa C. Una de las principales características de las redes sociales es que ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. La respuesta a esta pregunta está en el párrafo número 7. Leyéndolo de color azul, se nos dice: es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información, de tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa A. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información. Pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente con lo sostenido por la autora en el texto? Alternativa A. Al encerrarse en sus propias ideas, las personas se vuelven más intolerantes ante posturas distintas a las suyas. Alternativa B. Las redes sociales son herramientas que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticias. Alternativa C. En el espacio virtual, la veracidad de la información importa menos que su compatibilidad con los marcos de creencias de quienes la reciben. Para poder descartar la alternativa que no es consistente con lo que sostiene la autora, vayamos al texto número 4. Lo de color azul se nos dice: en la práctica, esto impide que nos lleguen puntos de vista en conflicto con el nuestro, obstaculiza el acceso a información que podría desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y convierte nuestra experiencia virtual en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas, donde las visiones diferentes se descartan o se representan de forma minoritaria. Y finalmente se nos dice: en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una narrativa propia. Entonces, la alternativa A se nos dice: al encerrarse en sus propias ideas, las personas se vuelven más intolerantes ante posturas distintas a las suyas. Y esta afirmación sí se desprende del texto que hemos leído.
La alternativa B. Las redes sociales son herramientas que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticias. En este caso, esta alternativa no tiene relación con lo que hemos leído. Y la alternativa C se nos dice: en el espacio virtual, la veracidad de la información importa menos que su compatibilidad con los marcos de creencias de quienes la reciben. Como ven, la alternativa C también es consistente con lo que hemos leído del párrafo 4. Así que la alternativa incorrecta en este caso, la alternativa que no es consistente, es la alternativa B. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes darle like y compartirlo en tus redes sociales. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte. Conmigo será hasta el próximo video.